Bienvenidos todos y todas una vez más a un episodio de Faro Teológico. Hoy, episodio número 23 de este podcast relacionado con los temas teológicos aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña. Les saluda Rodrigo Valdés, quien les estará acompañando junto con dos invitados aquí en la cabina de radio ULS. Como ya es costumbre, le damos la bienvenida al licenciado Omar Flores, quien es el coordinador de la carrera de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rodrigo, y buenos días también a todas las personas que nos escuchan en este programa, en este podcast, ¿verdad? Donde pues hoy vamos a contar con la visita del compañero Juan Carlos, primera vez que nos acompaña, para dialogar de un interesante tema. Claramente, darle la bienvenida al licenciado en Filosofía y máster en Teología, Juan Carlos Rodríguez, quien es el director de la Dirección de Gestión Curricular de la Universidad Luterana Salvadoreña. Bienvenido. Es un gusto, muy buenos días a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando. Va a ser un momento muy bonito en compartir estas ideas y es grato, ¿verdad?, a la vida por esta oportunidad. Vamos a hablar sobre un tema bastante nuevo, la fenomenología y la experiencia religiosa. Vamos a comenzar entonces ya de lleno con un marco conceptual que nos va a ayudar a entender los términos a utilizarse en este podcast. Licenciado, ¿qué es la fenomenología? Ok, es un gusto. Vamos a ubicar la parte de la fenomenología. Acordémonos que es un aspecto que mucho lo maneja Martin Heidegger, ¿no? Husserl, pero donde nosotros vamos a centrar es con un actor que se llama Jean-Luc Marius, es un francés, ¿no? En este momento es un docente de la Universidad de Chicago, que es un profesor de estudios en estudios católicos de filosofía de la religión y teología de la Universidad de París, y que él va a retomar este aspecto como un camino, como un método, la fenomenología, desde la experiencia religiosa y la filosofía fenomenológica. Pero explico qué es la fenomenología de una forma sencilla, ¿no? La fenomenología es el impacto o el encuentro que yo voy a tener con un fenómeno, ¿no? Y es la reacción que este fenómeno que hace hacia con mi persona, ¿no? No es tanto el estudio del fenómeno como tal, sino el impacto que este fenómeno va a tener en mí. Entonces, por eso Jean-Luc Marion va a hablar sobre la cuestión fenomenológica, el impacto de la fenomenología en el ser de la persona. Entonces, eso es así de una forma sencilla, que es la fenomenología, ¿verdad? Es dos palabras, fenómeno y logía, un estudio sobre el fenómeno como tal. ¿Podemos definir la experiencia religiosa? Ok, no podemos, según Marriott, no podemos definirlo como tal, una experiencia, ¿verdad? Él va en contra, digamos, de estos elementos, primero porque no podemos crear categorías referente a esta experiencia religiosa, y ese es lo que es uno de los temas o una de las tesis principales de Marius. Porque decir, no, en muchas ocasiones nosotros vamos con esa experiencia religiosa con categorías o con elementos ya prefabricados, y que eso no nos permite a nosotros tener un encuentro muy profundo, que él lo va a llamar más adelante, con la saturación del fenómeno. Entonces no podemos tener, es decir, una categoría ya prefabricadas para encontrarnos con eso, con ese fenómeno como tal. Por lo tanto, la fenomenología es ese impacto que recibe el individuo, en este caso, frente a un estímulo. Este estímulo, con respecto a la experiencia religiosa, a la religiosidad, al mundo de la religión, ¿cuál es ese estímulo? ¿Cuál es ese objeto que marca ese impacto? Ok, Marius no habla sobre la parte de estímulos, y es por ello que me voy a marcar 3 o 4 ideas importantes para poder explicar lo que usted ya me está preguntando, es una cuestión muy interesante. Primer aspecto es la descripción de la experiencia, ¿sí? ¿Qué es esa descripción de la experiencia? La fenomenología lo implica como un método de una atención cuidadosa a la experiencia como se presenta en la conciencia,
¿sí? No habla sobre sobre un sentimiento, sino el impacto que éste hace en la conciencia. Entonces Marion se centra más en la descripción detallada de la interpretación de los fenómenos tal como son experimentados por el sujeto, sin presupuestos teológicos ni elementos filosóficos preestablecidos. Primer elemento de la descripción de la experiencia. Segundo, él lo llama como la suspensión del juicio. ¿Qué es ese elemento de la suspensión del juicio? Es decir, que al adoptar un enfoque fenomenológico, Marion suspende cualquier juicio preconcebido sobre la naturaleza de los fenómenos religiosos. ¿Qué significa esto? Que se abstiene de imponer interpretaciones dogmáticas o teológicas sobre la experiencia religiosa. Y esto va a permitir que los fenómenos mismos hablen por sí mismos. Entonces, es decir, deja de lado ya elementos, interpretaciones dogmáticas o elementos teológicos que eso, dice Mario, me va a obstaculizar a tener una experiencia más dada. Y tercer punto importante es una atención a la singularidad. ¿Qué es el elemento de la atención de la singularidad? Va a enfatizar la importancia de prestar atención al elemento singular de cada experiencia religiosa. Cada encuentro con lo divino es único y debe ser tratado como tal en un lugar muy grande, es decir, bajo categorías generales o conceptos ya preexistentes. Cada quien va a tener ya una experiencia en el cual no va a entrar categorías que lo van a restringir. ¿Y eso qué va a permitir? Me va a permitir tener una apertura a lo otro, que es un elemento muy importante, que no es una categoría propia, digamos, de Marion, sino también de un actor, que es un actor italiano que se llama Levinas, que habla sobre el otro y el elemento de la alteridad. Esa alteridad tiene un compuesto, el elemento de la fenomenología, como un método que hace una apertura a lo radical, a la alteridad, que no solamente me quedo en una experiencia de eso religioso, que qué bonito lo que sentí, sino que también me arroja, y es una categoría muy propia también de Heidegger, que me arroja hacia el otro, que esa experiencia no solamente me quede en una vinculación subjetiva, sino que también hay una vinculación hacia el rescate del otro, al rescate de la alteridad. ¿Y qué es mi alteridad? Al que yo tengo a la par, al que está conmigo. Es decir, esa experiencia tiene esa doble vinculación. Entonces, esta experiencia con el otro sostiene que la experiencia religiosa implica un encuentro con lo incondicionado. Esta palabra, la cuestión incondicionado, va a irrumpir en la conciencia y desafía cualquier intento de apropiación o control por parte del sujeto. ¿Por qué incondicionado? Porque yo no puedo colocar ninguna condición de cómo quiero sentir yo esa experiencia. ¿Sí? Claro. Muy bien lo sentimos o lo hemos leído también en la parte bíblica con Elías, ¿verdad? Voy a colocar esa experiencia con Elías, es decir, él no coloca esa experiencia de poder concebir a Dios, ¿sí? A Dios lo va a concebir, o hay varios fenómenos en el cual Dios se experimenta, se da a Elías, y al final lo hace en una fresca brisa, es decir, no responde la experiencia a categorías, o no responde a la experiencia a elementos ya prefabricados de nosotros. Y con esto termina la primera parte, respondiendo a lo que usted me estaba preguntando, es exploración de la donación. Entonces, esta exploración de la donación, para Marion, es decir, es una manera en lo que divino se da a sí mismo en experiencia religiosa. Esto implica que una reflexión sobre la naturaleza de la gracia divina y la respuesta del sujeto a esta donación incondicional. Aquí sí ya entra la respuesta de ese sujeto a eso divino. Juan Carlos, como te comentaba previo a este encuentro, dentro del pensum de nuestra carrera está la materia de ciencias de la religión. Y uno de los ejes de estudio es el tema precisamente de la fenomenología de la religión. Tal vez si pudieras, digamos, definir para quienes nos escuchan qué se entiende por fenomenología de la religión. Ok. Este es un término netamente
filosófico, ¿verdad? Y que la teología lo ha retomado como un método para abordar el elemento teológico como tal, una experiencia. Muy bien sabemos, la fenomenología no es que trata un estudio como tal a un fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? Es decir, dentro de un partido de fútbol hay un fenómeno, ¿sí? Pero, es decir, a la fenomenología no le interesa analizar el partido de fútbol, sino le interesa el impacto que el partido de fútbol hace con las personas que están viendo el partido de fútbol, ¿no? Ahí va a haber otra rama que van a estudiar precisamente el partido de fútbol, ¿no? Entonces es como el impacto que este hace, un fenómeno hace hacia otra persona. Entonces la fenomenología de la religión, que ahí entra cuál es el impacto que este fenómeno, de la experiencia que este tiene dentro del elemento religioso, ¿sí? Entonces de ver que no solamente se queda en un plano netamente teórico, sino muy bien Marion también lo aplica en la alteridad, la fenomenología religiosa como dentro de un mundo trascendente que nosotros también como seres humanos lo tenemos, que no solamente es la parte racional, la cuestión biológica, la cuestión psicológica, sino que también tenemos el aspecto trascendental, cómo nosotros seres humanos le damos respuesta trascendental desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Desde un método que se llama fenomenología. Y pasando un poco de lo teórico conceptual, pero tratando de aplicar esto a la realidad de la religiosidad salvadoreña, tú como filósofo y teólogo, ¿cómo observas ese efecto del fenómeno religioso en la sociedad y población salvadoreña, tomando en cuenta las diferentes expresiones religiosas, ¿no? Católicas, carismáticas, pentecostales? Primero es un elemento muy, digamos, muy diverso, ¿verdad? Y que no podemos, digamos, categorizar un fenómeno bajo una experiencia, digamos, elementos subjetivos. Pero, ¿cuál es el impacto que este tiene? Es decir, o que debería de tener. Yo solamente me voy a sostener en este momento por la discusión que tenemos en el punto que ya mencioné anteriormente sobre la apertura del otro, ¿sí? Tenemos un mundo o una realidad salvadoreña muy religiosa, pero en muchas ocasiones, ¿sí? Este elemento religioso no trasciende o no da un paso más a la parte de la cuestión de la apertura hacia el otro. Solo nos quedamos en una vinculación muy personal, muy subjetiva, ¿no? Y eso, es un punto en el cual creería que nos hace falta dar ese pasito en el sentido de no solamente quedarme con lo bonito, que tuve una experiencia muy bonita en un servicio, en una misa, lo que sea, que está bien, pero muy bien dice Mario, ¿cuál es la experiencia que esto tiene hacia con el otro? Y creería yo que ese es uno de los puntos que nos hace falta en una realidad salvadoreña. Trabajar más la alteridad. Trabajar un poquito más la alteridad, ¿verdad? Porque solamente nos quedamos y veamos, incluso nuestra Constitución de la República lo dice que somos una población religiosa y que estamos vinculados a eso, pero que en muchas ocasiones no se demuestra, ¿verdad? Solo quedamos en un elemento muy pragmático, puedo decir, de religiosa, pero no vamos a las transformaciones también social que debería de ser, porque si yo tengo una vinculación con el otro, eso me va a permitir ver la realidad en el cual el otro lo está viviendo, ¿verdad? Entonces en muchas ocasiones nosotros nos quedamos solamente en el ámbito netamente pasivo, ¿verdad? Muy pasivo, y no trascendemos, no vamos allá al rescate del otro. Muchos levitas, muchos sacerdotes, muchos templos, pero pocos samaritanos. Sí, y esa es una de las, creo que si queremos abordarlo desde la persona de Jesús, ¿no?
lo aborde de ahí, ¿verdad? E incluso decir, al final, ¿cómo nos van a medir a nosotros? ¿Verdad? Es decir, si queremos verlo como un pequeño catálogo que nos dan, ok, tuve hambre, ¿verdad? Me diste de comer, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Entonces, no es tanto el dominio de categorías, si queremos verlo, no es tanto tener una diversidad de experiencia, porque en muchas ocasiones nosotros nos captamos porque yo tuve una experiencia en este momento, y está bien tener una experiencia, pero el punto es cómo esa experiencia la transformo, ¿sí?, a una realidad práctica como tal, ¿no? Es ahí donde tenemos que hacer un paso o realizar un paso cualitativo para la transformación también de nuestra realidad. Es decir, hay que tener claro, si vos no tenés una experiencia, el ser humano en muchas ocasiones es así. Si yo no tengo una experiencia de algo, yo no voy a poder hablar de algo. Sí, que podemos hacer una analogía con el amor. Sí. Si yo nunca he experimentado el amor, yo no puedo dar fe de que existe el amor. Me pueden estar contando que hay amor, pero si yo nunca he experimentado el amor, yo no puedo decirlo. De igual forma, la experiencia con lo divino, que Marion dice es una gracia. Cuando se habla de gracia, es algo donado, que yo no lo busco, o que yo es por una cuestión de mérito que yo lo hago, sino porque me lo dan. Entonces, decir, eso es una implicación también en la cuestión una transformación social. Cuando hablo de una transformación social, no es tanto a lo macro, si quiero, sino puedo entrarme en la cuestión, el elemento micro, es decir, con lo que tengo yo a la par, ¿sí?, con lo que estoy yo a la par, cómo yo hago pequeñas transformaciones, ¿sí?, o cambios que van a ser significativos para el otro, ¿no? Si yo digo que yo tengo amor, ok, yo lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Ok, si tengo un encuentro con otra persona, mínimo yo le llevo un chocolate. Ok, es un signo que me ayuda a demostrar que yo no solamente me quedo en el discurso, sino que también lo demuestro. De igual forma, con la experiencia de lo dado, de la gracia, también tengo que demostrarlo. Si yo tengo amor, si yo he experimentado eso, ¿no? Ok, ¿cómo lo transformo? No solamente me quedo en el discurso, tanto ni teológico, ni filosófico, si quiero verlo, ni incluso religioso, sino que también lo transformo, y que se nota, y que se debe de notar. Entonces, esas son las vinculaciones, en el cual Marriott dice, ok, lo que nos detiene a nosotros, en un mundo contemporáneo, en muchas ocasiones, el ser humano le gusta crear conceptos, ¿sí?, e incluso esos conceptos también atribuírselos a la gracia. Entonces, y dicen, no puede ser eso, porque cuando vos reducís la gracia a conceptos, le estás colocando ya una barrera. El ser humano es así, a todo le colocas conceptos, porque te sentís seguro el tener conceptos, ¿sí? Si vos no le colocas concepto a un elemento, no le podés dar respuesta a ello. Entonces el ser humano anda buscando eso. Entonces configuramos la gracia o configuramos lo donado también a conceptos. Y eso en muchas ocasiones nos detiene, ¿verdad? Nos detiene. Podríamos decir que esa transformación es consecuencia del impacto, el cual es estudiado por la fenomenología. Claro, sí, ese es el punto, ¿verdad? En el cual lleva el elemento fenomenológico, en el cual no solamente es un parámetro o un concepto netamente filosófico y que lo va a retomar la teología, sino también verificar cuál es el impacto que va a dar dentro del ser y el hacer del ser humano, dentro de una realidad que está ahí inserta, que no podemos negarla, un elemento cultural, un elemento económico, social, político, en el cual el ser humano está inserto y que tiene que darle respuesta a ello. Usted nos hablaba de una individualidad con respecto a la experiencia, al impacto que recibía la persona. Todas las personas van a tener una experiencia singular. Sí. Y bueno, ya hablamos también de esa consecuencia después de ese impacto. Pero la causa de ese impacto, ¿es una sola o también es singular? Decir, para Marriott, lo coloca o hace el estudio o hace el método de la fenomenología desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Y Dios lo sintetiza que es una gracia, ¿sí?
Cuando hablo de una gracia es un regalo, ¿no? Y ese regalo yo no puedo colocar condiciones. Cuando a mí me regalan algo, yo no puedo decir, ok, no me gusta, mejor me hubieras comprado otra cosa. Al contrario, desde muy pequeño puede ser un objeto o algo, yo doy gracias porque se han acordado de mí. Sí. Y no coloco condiciones. De igual forma, lo donado de Dios, yo no puedo colocar condiciones de cómo puede ser esa gracia que me viene a mí. Pero si vemos con la experiencia de este personaje bíblico, de Elías, ¿sí? En un contexto bien complicado, que quería incluso morir, tuvo la experiencia de ese encuentro con ese Dios vivo, y no solamente se queda con esa experiencia, sino que vuelve a su pueblo. Ese es el elemento. Vuelve a su pueblo, recibe la gracia, pero no solamente se queda con la gracia, sino que vuelve a su pueblo, a pesar de las adversidades, a pesar de la problemática, y a pesar de que también no le iba a ir muy bien a Elías. Entonces, la gracia no lo puedo enclaustrar y no lo puedo encuadrar ni en conceptos, ni teológicos, ni filosóficos, ni mucho menos religiosos, y decir aquí me quedo acomodado. Al contrario, debe de tener un impacto donde yo tengo que modificarlo. Elías, ¿verdad? Y no podemos citar otro personaje bíblico, es decir, aquel personaje que venía huyendo del mandato que Dios le había dado y se lo traga una ballena, ¿verdad? Okay, tuvo una experiencia y nuevamente, ¿a dónde va a parar? A las playas, ¿verdad? Mire, usted allí lo había mandado, ¿verdad? Una experiencia primero con Dios, quién es que me está llamando, pero no solamente queda íntima esa experiencia, sino también con el otro, la alteridad. Y justo ese es el camino, digamos, transversal que va haciendo Marlions, ¿verdad? Claro. Y quizás para avanzar un poquito, ¿qué nos puedes comentar, Juan Carlos, para nuestros oyentes, en el tema de cómo Luke Marion desafía la ontoteología clásica, ¿no? Al identificar a Dios con el ser? Sí, es decir, ese elemento es una categoría de Heidegger que lo va colocando, es decir, el enclaustrar, en pocas palabras, enclaustrar a Dios en un elemento de ser, ¿sí? Es decir, cuando queremos enclaustrar a Dios en un concepto de ser, ya tenemos conceptos filosóficos, ya creamos conceptos teológicos en el cual ya amarramos a Dios, ¿sí? Dice, no podemos amarrar a Dios porque Dios o la gracia no está clasificada de ese ángulo, porque si no ya no sería gracia, ¿sí? Ya no sería gracia. Entonces, decir, es ahí donde se rompe, ¿verdad?, esta categoría, ¿verdad?, de lo que usted está mencionando. Uh-huh. No podemos encerrar a Dios en categorías, ¿no? No se puede mencionar, no se puede encerrar. Es decir, Luke Marion va un poco en la línea de la así llamada teología apofática, o de esa teología dialéctica de Karl Barth, sí, que en el siglo XX prácticamente propone lo mismo, ¿no? Que a Dios no lo podés encasillar en categorías. No se puede, ¿verdad? No se puede. Justo es lo que menciona desde la parte teológica, dice Dios sin el ser, ¿verdad? Dios sin el ser, porque decir cuando él habla en su obra, ¿verdad?, Dios sin el ser, argumenta que Dios debe ser entendido más allá de categorías del ser y la esencia. Es una trascendencia absoluta, no puede ser limitado por las estructuras ontológicas humanas, ¿verdad? Entonces, es decir, no podemos reducir a Dios a una experiencia tuya, no poder reducir a Dios desde o elementos de categorías racionales tuyas. Solo viene un poco a la experiencia que también Moisés tuvo en el desierto, ¿verdad? Que ve la zarza ardiente y primera categoría, quítese los zapatos porque el lugar que es santo. Y el otro elemento, ver porque hay un encuentro con lo que yo no tengo, digamos, razón, pregunto qué es, quién es usted, ¿sí?
¿verdad? Si me preguntan quién eres, ¿cómo te llamas? Exacto, ¿cómo te llamas? ¿Viste? Es decir, es como me van a preguntar cuál fue mi experiencia y hay que colocar categorías para que ellos me comprendan. ¿Qué es la respuesta que él le da? Y ahí es bien interesante meternos un poco a la traducción bíblica, porque las traducciones de mediados del siglo XX, influenciadas por el Dasei de Heidegger, traducen, en el hebreo dice Eye, Asher Eye. Entonces estas traducciones traducen yo soy el que soy, o sea, identificándolo con el ser, ¿verdad? Pero ya más recientemente los hebraístas han propuesto de que el Eye, Asher Eye, la mejor forma de entenderlo es el Dios que acompaña, sí, que está ahí, pero no se define. No. De igual forma, más adelante también, sí, han querido interpretarlo, pero ya Heidegger decir el estar arrojado a una realidad, ¿sí? Dios está dentro de una realidad, ¿sí? No es ajeno a una realidad, porque si usted vemos, Dios tenía, con ese diálogo que hace Moisés, tenía muy clara la realidad del pueblo de Israel, ¿sí? Sabía muy bien la realidad de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Ok, vaya usted allá, ¿sí? Y tiene que hacer lo que yo le he dado. Entonces, es un Dios que está arrojado a la realidad. Que ¿no? acompaña. Que acompaña, exacto, que acompaña, ¿sí? Y eso lo vemos después en la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? El acompañamiento. Y ese acompañamiento, ¿qué va a tener? Diferentes experiencias que el pueblo va a pasar. Tuve hambre, mire, tengo hambre, tengo sed, ¿sí? Diferentes experiencias en el cual le va a ir sirviendo, ir madurando ese encuentro con ese Dios, ¿sí? ¿Y qué va a significar? Ok, al final, es decir, esa experiencia me madura y me va a permitir si llego a la tierra prometida o no la llego, o no llego, ¿no? O la veo de lejos, ¿sí? Porque entonces el pueblo de Israel sí tuvo experiencias y muy vivas con Dios, pero eso no va a significar, ¿sí?, que yo voy a llegar a la tierra prometida. Ni Moisés entró a la tierra prometida, ¿no? Y que le sirvió, pero no solamente se verifican de que no solamente es una experiencia, sino un actuar, una fidelidad, si podemos decir, sencilla, pero coherente con esa experiencia, ¿no? La mujer que tuvo el encuentro con Jesús en el pozo, ¿verdad?, de Jacob, ¿verdad? Es decir, una experiencia directa con Jesús. Pero ¿qué es lo que le lleva? Ok, ahora ya no voy a decir de que existe un Dios, yo lo he experimentado, ¿sí? Yo sé muy bien. Entonces, ¿eso a dónde lo lleva? Lo va a llevar al pueblo. Miren, tuve un encuentro con Él y sé que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y ahí encontramos una diferencia bastante notoria, ¿no?, entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. El pensamiento griego en temas como esto era más conceptual, más abstracto. Claro. En cambio el pensamiento hebreo es más dado a una teología de la historia que nos muestra a ese Dios no tanto a través de conceptos y definiciones, sino que a través de experiencias, ¿no? Claro, los griegos se distinguen por ello, ¿verdad? La creación del concepto ser, ¿sí? Y justo nosotros le damos decir, o estamos estructurados desde ese concepto ser. Y eso es lo que le distingue a los griegos. Y nosotros repetimos eso. Incluso la misma experiencia o las mismas categorías teológicas están insertadas con un elemento, una estructura griega, ¿verdad? Una estructura griega. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, no pudieron comprenderlo cuando llegó a Areópagos, ¿verdad? Es decir, de un discurso y lo comenzaron a escuchar muy bien porque los griegos tenían esa capacidad de escucha, ¿sí? Ok, escuchémoslo, me gusta lo que viene a proponernos. Pero cuando ya comienza a colocar Pablo una categoría de experiencia, no elementos conceptuales, no lo comprendieron, porque los griegos sí les gusta comenzar a crear categorías y desde esas categorías comenzar a construir una experiencia. Pero eso rompe, digamos, toda una gracia, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos ahí inmersos.
he tenido también esta palabra bastante presente a lo largo de todo el conversatorio, y es la palabra gracia. ¿Es la gracia la causa del impacto? ¿Qué es la gracia? Ok, para Marion lo utiliza como un encuentro con Dios, ¿sí? En el cual la gracia no está condicionada a ninguna categoría de nada. Claro, es el es un elemento regalo. incondicional. Exacto, es un elemento incondicional en el cual yo no voy a acercarme allí a esperar algo porque yo lo merezco. Simple, es una gracia, yo te lo regalo, está allí, no porque usted tiene mejores conceptos o tiene mejores elementos o categorías teológicas o categorías filosóficas o tiene ya varias experiencias, es algo dado, ¿sí? Y eso algo dado es donde nosotros nos centramos para luego crear categorías. Dice, no, la gracia es, ahí está. Dios no puede reducirlo a categorías. A Dios no lo puede reducir a conceptos. Es dado, está abierto, ¿verdad? Y no estoy diciendo de que no vamos a sistematizar una experiencia, porque Mario no está planteando eso. Sí, hay que sistematizar una experiencia. Decime, contame cómo fue tu experiencia. Pero esa experiencia no categorizarla y hacerla universal, ¿sí? Porque Dios no podés, se nos va. Es como cuando yo quiero agarrar agua en mis manos, se me escurre el agua. De igual forma, la categoría o elemento de Dios. Yo no puedo colocar un concepto en el cual determine este es Dios. O dogmatizar, ¿no? O dogmatizar. Al inicio yo les planteaba eso, ¿verdad? Sí. Y es muy bonito que la experiencia religiosa haga ese cambio social y le dé esperanza a las personas para seguir haciendo de este mundo un lugar mejor. Tenemos, como decía el licenciado Omar Flores, aquí en la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, en el pensum una materia relacionada con la fenomenología, y es que el pensum se ha actualizado, licenciado. Sí, bueno, gracias a Juan Carlos, ¿no?, por haber compartido Un gusto. El tema de hoy. El programa de estudio de la licenciatura en Teología de la Luterana tiene un enfoque académico e interconfesional. Buscamos darle al estudiante una formación integral, y una de las áreas de estudio es el de las ciencias de la religión, que es en la línea que ha ido este programa, ¿verdad? Y dentro de ella pues estudiamos temas como estos, ¿no? Filosofía de la religión, fenomenología de la religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que nos escuchan, invitarles, ¿no?, que si quieren profesionalizarse en el área teológica, les invitamos a que puedan matricularse hoy en la matrícula de mitad de año y ser parte de nuestra carrera, ¿verdad? Claro. La invitación está hecha para las personas que quieran profesionalizarse y empezar una carrera como teólogos y teólogas, conocer este tema y muchos otros, para que puedan acercarse a las instalaciones de la Universidad Luterana Salvadoreña y poder comenzar con su historia. Licenciado. Ok, muchas gracias. Hemos ido intentando plantear algunas ideas así rápido, ¿verdad? Por el tiempo de Jean-Luc Mario, al integrar la fenomenología con la teología. Esto crea nuevas herramientas para podernos acercarnos sin reducir la gracia a conceptos, ¿verdad? Muy bien usted lo planteaba de que la experiencia ocasiona gran impacto en el ser humano, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los intereses, ¿verdad? Y ya muy bien lo manifestaba el coordinador de la carrera. Tenemos aquí una carrera en teología, ¿verdad? Que pues, podemos ir ahondando mucho más en estas categorías que son muy fundamentales del ser humano, ¿verdad? No podemos reducir al ser humano a simplemente una tecnología, ¿verdad? El ser humano es mucho más de eso, ¿verdad? Entonces, les agradezco, ¿verdad?, a ustedes dos por este conversatorio y ha sido un gran gustazo.
El gusto para nosotros. Es la primera de muchas, Juan Carlos. Ok, muchas gracias. Ahí estaremos. El gusto es para nosotros como Radio ULS. Y bueno, pues le esperamos para una próxima ocasión para que pueda bañarnos con ese conocimiento nuevamente aquí en el podcast Faro Teológico. Este fue el episodio número 23, Fenomenología y la experiencia religiosa. Les ha acompañado el licenciado Omar Flores, coordinador de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, y el licenciado Juan Carlos Rodríguez, quien es el director de la Dirección de Gestión Curricular. También su servidor, Rodrigo Valdés, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.